Muy buenas, bienvenidos otra vez. Lo primero de todo, y antes de empezar, he tardado un poco esta semana porque bueno, tengo responsabilidades laborales, evidentemente, y otra serie de cosas, tengo familia también, que me impiden llevar el ritmo que a mí me gustaría. Además, a partir de este momento, ya estamos entrando en el mes de febrero, marzo de 1931, bueno, pues hay que ser muy cautos a la hora de tratar ciertos temas, pues porque desgraciadamente están emborroñados por la política actual y pues para evitar faltar a la historia o evitar prostituir la historia, vamos a intentar ser, no digo objetivos, porque la objetividad, como me habrán escuchado decir alguna vez, desde mi punto de vista no existe, siempre está condicionada por muchos factores, pero sí vamos a tratar de ser lo más honestos posibles. ¿Con eso qué quiero decir? Bueno, pues que vamos a intentar ir a las fuentes primarias, no solamente libros, no solamente historiografía, que es la parte de la historia que bueno, está escrita por alguien que no fue testigo de los hechos directamente. Y lo que vamos a intentar es buscar en la prensa de aquellas fechas, de aquellos días, en los archivos de aquellas fechas, de aquellos días, y eso probablemente nos lleve a que haya más espacio en el tiempo. Pero esto que empezó como algo divulgativo y que iba a intentar ser más o menos sencillo, poco a poco evidentemente se va complicando. La exigencia de ustedes, como no podía ser de otra manera, es cada vez mayor, y mi respuesta pues va a ser intentar ser lo más fiel posible, dar la máxima cantidad de datos posibles y también darles de dónde se extraen esos datos, para que a partir de ahora, que evidentemente, y como digo, ya toda la parte de la República y lo que es la guerra civil, pues tiene muchas connotaciones políticas que desgraciadamente se ponen en la actualidad sobre la mesa, en una especie de frentismo que bueno, que no augura nada bueno. Y permítanme, y esta va a ser mi única referencia a la actualidad. Bien, pues dicho esto, agradecerles tremendamente el que ustedes estén compartiendo los vídeos, porque me consta, y YouTube me da ese tipo de estadísticas, que muchos de ustedes a través de WhatsApp, a través del email, a través de Twitter, de redes sociales, comparten los vídeos. Bueno, pues me siento muy honrado por ello. También agradecerles bueno, pues la acogida que están teniendo en los últimos, sus comentarios también, muy cariñosos, muy críticos también en alguna ocasión, algunas bueno, pues con más o menos criterio, pero evidentemente las críticas se aceptan siempre con cierta deportividad. En el último vídeo cometí un error, llevado porque, bueno, pues por mi edad. Si ustedes se acuerdan de Madrid, aquella estación que se llamaba Palos de Moguer por un error geográfico, bueno, pues dije Palos de Moguer en lugar de Palos de la Frontera, cuando hablaba de la salida del Plus Ultra desde España hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Bueno, pues les pido disculpas, no es Palos de Moguer, es Palos de la Frontera. Evidentemente alguien de allí pues me lo ha recordado, se lo agradezco profundamente, igual que algunas matizaciones que hacen algunos de ustedes a algo muy concreto, como por ejemplo Valiano Weiler. Alguien me recordó que está germanizado y por tanto no hay que usar el Weiler. Estamos muy contaminados por el inglés, yo soy el primero y pido disculpas también. Efectivamente, Valeriano Weiler. Bueno, pues ese tipo de cosas, aunque sean pequeños detalles, tienen su importancia y tratamos de enmendarlo, corregirlo en función de, bueno, de según nos va llegando por gente que conoce el tema de primera mano, ¿no? Bueno, y dicho todo esto, 4 minutos ya nos hemos comido del tiempo de hoy. Vamos a ir al juicio contra la República, al juicio contra el Comité Revolucionario, al juicio contra el Gobierno Provisional de la República, ese autoproclamado Gobierno Provisional, por aquellos que habían firmado el manifiesto que se publicó el 15 de diciembre, del manifiesto de que la República pues sustituía a la monarquía. Habían sido detenidos el día 14, tras la sublevación de Jaca. No se les detuvo a todos. Como saben ustedes, solamente hay una parte que va a estar en prisión. Entre ellos, curiosamente, están los de la derecha liberal republicana, el presidente del supuesto Comité Revolucionario o de Gobierno Provisional de la República. Perdonen que repita estas cosas y estos conceptos, pero bueno, pues son importantes para que nos acordemos de que se había nombrado un Gobierno Provisional de la República
como tratando de legitimar que la República ya estaba de alguna manera exiliada o de alguna manera represaliada, ¿no? Es un poco ese juego de ya no solamente soy un comité revolucionario, sino que supuestamente ya hay una república que en realidad no existe, ¿no? Bien, pues Niceto Alcalá Zamora es el presidente de ese comité, está detenido también Miguel Maura, político de la derecha liberal republicana, hijo de don Antonio Maura, aquel que había sido presidente del Consejo de Ministros durante la Semana Trágica de 1909 y que había llevado al fusilamiento de Ferrer y Guardia. Esto, los anarquistas que no van a querer de inicio esta república porque la consideran una república que tiene visos de ser una república evidentemente burguesa, habida cuenta que el propio presidente viene de ser ministro de la monarquía, de ser ministro de la fase de la restauración, dentro de ese régimen de la restauración previo a la dictadura del general Primo de Rivera. Y bueno, y por tanto, bueno, pues hay cierta, por parte del anarquismo, sobre todo de los sindicatos de la CNT, que vuelven a resurgir tras haber estado dormidos durante unos cuantos años por la represión sufrida durante la dictadura. Bueno, pues no hay una idea de apoyar de primeras a esa república. Ellos quieren la revolución, ¿no? Otro es Albornoz, otro por parte del Partido Socialista es Francisco Largo Caballero, porque el resto ha conseguido bueno, pues evadir a la justicia, evadir la detención. El responsable de esta detención, el principal responsable, es evidentemente el director general de seguridad, Emilio Mola, que luego será determinante durante la sublevación de 1936. Fíjense en todos los personajes, fíjense en todos los nombres, porque todos ellos los hemos ido viendo durante todo este ciclo, ¿verdad? Nos hemos ido muy atrás y algunos de ustedes dirán, madre mía, qué barbaridad, 30 y tantos capítulos y todavía no hemos llegado a la República. Pero si han ido siguiendo las series, se van a dar cuenta de que en el momento que digamos 18 de julio de 1936, estos son los actores de un lado, estos son los actores de otro, todos sabrán ustedes quiénes son, cuál es su trayectoria, de dónde vienen, cuáles han sido sus mutaciones ideológicas, cuáles han sido sus razones para estar en un sitio o en otro, y de esa manera podemos entender mucho mejor qué es lo que pasó realmente el 18 de julio de 1936. 1931, estamos en el mes de marzo, vamos a ir al juicio contra todo este comité revolucionario. Bueno, decir que estaban en la cárcel, la dictadura ya aquí ahora mismo está en un proceso totalmente degradado. Es una época muy convulsa para la monarquía, una época de dudas, una época en la que el rey está influenciado por muchos sectores, que unos le aconsejan volver a las garantías constitucionales lo antes posible, otros le aconsejan una democratización mayor, el que él vaya perdiendo funciones, no progresivamente, sino prácticamente de forma radical, y entregar el gobierno a Melquiades Álvarez o a alguien que pueda establecer un enlace entre estos revolucionarios que ya existen y que tienen mucha importancia y la vieja política monárquica de la restauración, con los viejos políticos, con Melquiades Álvarez, que ya lo he mencionado, pero con el conde de Romanones, con Alba, con Sánchez Guerra, con el propio García Prieto. ¿Se acuerdan de todos estos que estaban y venían ya justo antes de la dictadura del general Primo de Rivera? Pues que ahora el rey quiere recurrir a ellos. El propio Francesc Cambó, por la parte de la minoría catalana, de la Lliga Regionalista, el rey quiere recurrir a ellos y quiere hacerlo para volver a la senda constitucional, como si no hubiera pasado nada, borrón y cuenta nueva con respecto a la dictadura que tuvo sus mejoras con respecto a lo que estaba sucediendo en la política española y bueno, fue una especie de colleja, y permítanme este dicho, ¿no?, al régimen de la restauración, diciendo, bueno, pues estos son los males que teníais, la dictadura trata de corregirlos, pero evidentemente tras el abandono de Primo de Rivera la degradación es cada vez mayor. Por otra parte, lo que ya se van a llamar trabajadores de la inteligencia, este punto también es importante, porque ellos mismos se van a autodenominar así. Estamos hablando de Ortega y Gasset, estamos hablando de Gregorio Marañón, estamos hablando de todos los del Ateneo, que además es del que es presidente Manuel Azaña, en el que están figuras muy importantes, Miguel de Unamuno, está Clara Campoamor, que va a salir en alguno de los capítulos posteriores, y que tengo una amiga que me va a hacer la voz de Clara Campoamor, que
porque dedicaremos un capítulo exclusivo al voto femenino en Cortes de 1931. Bueno, esto vendrá después, no nos vamos a enrollar ni nos vamos a salir en esa dirección. Pero, como digo, bueno, pues todos estos intelectuales que de primera se van a posicionar a favor de ese cambio hacia la república, de que la monarquía ya es un sistema, ya no tanto el sistema en sí, sino la propia figura del rey, que había consentido una dictadura y que ahora pues quiere volver a la senda constitucional como si nada hubiera pasado. Dentro de esos monárquicos, va a haber un grupo que se van a considerar monárquicos sin rey. Está el propio Osorio, que ahora veremos a ver quién es, que es un señor que va a protagonizar la defensa de estos republicanos, ¿no? Osorio, que va a simpatizar con la derecha liberal republicana, pero que él mismo se confiesa monárquico de siempre, y es de este grupo que se van a autodenominar a sí mismos como monárquicos sin rey. Bien, ¿quiénes son los que están en manos de la policía? ¿Quiénes son los que van a ir al juicio que se va a iniciar el día 20 de marzo de 1931? Bueno, vamos a empezar quizá a hacer un orden cronológico de los hechos, porque hoy vamos a finalizar cuando finalice el juicio contra el Comité Revolucionario, ya a las puertas de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Berenguer evidentemente fracasa en su intento en ese proceso de dicta blanda. Él intenta hacer elecciones generales. Los revolucionarios, los republicanos, no quieren ir a elecciones generales, no quieren participar del proceso constituyente, no quieren participar de otra vez porque temen el caciquismo y quieren llevar a España una revolución, no malinterpreten, no una revolución de tipo comunista o anarquista, sino una revolución para cambiar el régimen y que haya una república similar a la República Francesa. Este es el primer objetivo de los republicanos, dirigidos por don Niceto Alcalá Zamora, el antiguo ministro del Ejército de la Restauración. Bien, pues en enero, en el mes de enero, el rey empieza a tomar contacto con líderes políticos para llevar el país a esa senda democrática de nuevo. Primero trata de contactar con Melquiades Álvarez. Melquiades ya es una persona bastante mayor, de bastante edad. De hecho, en los diarios de Manuel Azaña, en las primeras páginas además de los diarios, Azaña cuenta cómo se presentan en casa de Melquiades Álvarez, intentan también enlazar con Sánchez Guerra. Esto, los revolucionarios o los republicanos, estamos hablando de finales de los años 20, están conspirando contra la dictadura del general Primo de Rivera. Y bueno, pues Melquiades ya no quiere aventuras, es un señor ya, como digo, de bastante edad, y él lo que quiere es que haya una democratización de la monarquía, aceptando la monarquía como tal, y que España se convierta en una monarquía parlamentaria más del corte británico que lo que había habido, ¿no? Intentando, por supuesto, desde arriba, ir erradicando, como habían intentado otros políticos, ir erradicando pues todos los males del caciquismo, por si acaso volvían a aparecer una vez que la Constitución pues volvía a estar en vigor, ¿no? La Constitución de 1876. Bien, el 29 de enero de 1931, varios notables de la vieja política, Melquiades Álvarez, José Sánchez Guerra, Francisco Bergamín, está Miguel Villanueva, van a exigir ya, sin matiz alguno, que las Cortes que se convoquen sean constituyentes, que ya no haya más procesos de intermedios y que por fin haya Cortes constituyentes y por lo tanto estas puedan ir a elecciones o haya elecciones generales para poder elegir a los diputados. Bien, empieza a haber agitación en las calles, hay huelgas sobre todo en la universidad y luego en algunos sectores, sectores de trabajadoras en Barcelona, por ejemplo, en Valencia. No es una huelga general, no hay un movimiento generalizado en el país, pero sí que empieza a haber huelgas en algunos puntos, evidentemente pedidas de subidas de salario porque la inflación crece. España no es ajena a la crisis del crack de 1929, aunque no es un país tan industrial, es un país que prácticamente había tenido autarquía durante la dictadura, pero aún así evidentemente se ve afectada porque vivimos en un entorno internacional y aunque uno quiera aislarse, al final las crisis te atizan, ¿no? Bueno, pues esas crisis empiezan a notarse, con los datos económicos empiezan a ser
bastante complicados, y quiénes son los que pagan, sobre todo la clase obrera, bueno, pues que trata de, sobre todo los sindicatos, y aquí hablo de la CNT, tratan de cubrir las deficiencias que tiene el Estado de tipo de protección social, dando una especie de salario a aquellos que están quedando desempleados, para intentar cubrir bueno, pues las necesidades que tienen. Esto implica que evidentemente la gente vuelva a afiliarse a los sindicatos, vuelva a afiliarse sobre todo a la CNT, y esta vuelva a englosar sus filas con muchísimos trabajadores que no necesariamente son anarquistas, pero que sí, evidentemente, el estar afiliado a un sindicato conlleva ciertas ventajas, muchas más que las que puede tener hoy cualquier trabajador que esté afiliado a un sindicato dentro de su sector laboral, ¿no? Bueno, pues, como decimos, en enero, a finales de enero, estos políticos empiezan a empujar al rey a que lleve el país hacia cortes constituyentes. Está claro que al general Berenguer se le ha acabado el tiempo, no ha tenido éxito. Su propuesta de convocar elecciones, si no participa la mitad del país, o no participan estos que están en el comité revolucionario, pues va a ser un poco pan para hoy y hambre para mañana, porque esto pues va a derivar en la revolución. Está claro que si quieren que esto salga bien, tienen que incluir a los republicanos, porque de otra manera, bueno, pues van a tener gente siempre en contra y no se va a poder hablar de una democracia plena. Los republicanos no quieren de inicio participar. Melquiades Álvarez va a rechazar la propuesta del rey de primeras, de inicio, porque el rey, coaccionado por Cambó, no coaccionado, sino aconsejado por Francesc Cambó, llama primero a Melquiades, para que él es un hombre que puede hacer de enlace entre aquel antiguo líder del Partido Reformista, donde militaron, pues por ejemplo, Manuel Azaña, o donde militó Lluís Companys por la parte catalana. Luego puede ser perfectamente un nexo de unión entre la monarquía y estos revolucionarios. Sin embargo, Melquiades rechaza este marrón, permítanme la expresión, ¿no? Permítanme el sustantivo, que está claro que, bueno, pues es un poco campechano, pero yo creo que todos lo entendemos perfectamente y creo que es incluso hasta apropiado en este momento, ¿no? Bien, Melquiades le dice al rey que debe ser Sánchez Guerra, porque Melquiades comete quizá el error, o bueno, se le puede achacar que durante la dictadura pues no mueve un dedo. Sin embargo, Sánchez Guerra, si se acuerdan ustedes de la Sanjuanada de 1929, sí que intenta dar un golpe contra la dictadura, por lo tanto se hace cierto eco o tiene cierta influencia con respecto a los revolucionarios. Por lo tanto, el rey llama a Sánchez Guerra se presenta en la prisión e intenta enlazar con los republicanos, que no quieren saber nada de volver a la senda constitucional antigua, y Sánchez Guerra, al fracasar, bueno, pues vuelve otra vez al rey. El rey quiere imponerle, además, y aquí es donde vienen quizá un punto que creo que hay que valorar muy mucho, porque esto puede ser uno de los condicionantes para la caída de la monarquía. El rey le quiere imponer que dentro de ese gobierno tiene que aceptar al conde de Romanones, tiene que aceptar a García Prieto, a los antiguos presidentes. El rey quiere hacer una especie de gobierno de concentración del estilo del que formó en 1918 o formó en 1921, tras la triple crisis del 17, o 1921 tras el desastre anual. Aquellos gobiernos donde confluían todos los políticos de todos los partidos dinásticos y de todas las derivadas de los partidos dinásticos, y ahí incluían siempre a la Lliga Regionalista con Francesc Cambó, que fue ministro en 1918 y en 1921. Bueno, pues, como digo, el rey trata de esta forma Bueno, pues el rey, al imponerle a estos ministros, está forzando a Sánchez Guerra a no aceptar su propuesta. Esto es muy importante. ¿Por qué el rey cambia y pasa de elegir a Melquiades Álvarez y hacer una concesión, prácticamente renunciar a todas a todas las responsabilidades que tenía desde el punto de vista político y aceptar esa senda constitucional modernizada que va a llevar a España a una monarquía parlamentaria en prácticamente unos días, con Sánchez Guerra, a tratar de imponerle algo que sabe que él no va a aceptar? Y aquí, bueno, pues muchos historiadores coinciden en que el entorno directo del rey temían la revolución, evidentemente, y ahora verán cuando vayamos avanzando en el vídeo cómo los sucesos que van a ir teniendo lugar, bueno, pues casi dan un poco la razón, sobre todo a De la Cierva, que es el ministro que quizás más influye en el rey.
de la Cierva, que era padre de Ricardo de la Cierva, del historiador, y que va a estar con el rey hasta el último momento, que será el que no querrá o no aceptará es el resultado de esas elecciones del 12 de abril y aconsejará al rey que no abandone y que no abdique, ¿no? Bueno, nunca llegó a abdicar, perdón, pero que no abandone el país. Bueno, pues como digo, probablemente influenciado por de la Cierva, ante el miedo de una revolución, bueno, pues quieren que un poco se continúe con el tema de la dictadura, que se devuelvan las garantías constitucionales que llevaban 8 años interrumpidas. Esto se va a lograr a finales del mes de marzo, justo cuando está teniendo lugar el juicio contra el Comité Revolucionario, y al mismo tiempo, bueno, pues que en lugar de hacer elecciones generales primero, se hagan primero unas elecciones municipales, que van a tener lugar el 12 de abril, entre los meses de abril y mayo se llame a las urnas 4 veces a los españoles para elegir senadores, diputados, diputaciones, etc. Desde abajo hasta arriba. Claro, ustedes pueden pensar, lo normal es hacer elecciones constituyentes, elegir diputados al Congreso y que estos legislen, hagan modificaciones de la Constitución o lo que sea pertinente, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se elige primero las elecciones municipales? Bueno, yo creo que está en la mente de todos ustedes probablemente el que se quería, aconsejado por de la Cierva, como digo, en esa modificación que hay de la idea inicial primero de elegir elecciones a diputados, se quería garantizar otra vez esa amalgama caciquil de los partidos monárquicos en todos los pueblos, en todas las poblaciones, para que luego las elecciones a Cortes pues pudieran ser, vamos a decir entre comillas, convenientemente amañadas, como era la costumbre previa a la dictadura del general Primo de Rivera. Yo creo que ese es el consejo que le da de la Cierva para evitar la revolución, porque estamos a las puertas de una revolución. De hecho, ya los intentos de Jaque Cuatro Vientos evidentemente son una revolución, un golpe de Estado, habida cuenta de que, y eso busquen en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, no es que haya una definición exacta, porque evidentemente la RAE solamente describe palabras, pero sí, cuando se dice golpe de Estado, en la RAE dice que es un movimiento contra el gobierno establecido, no habla de si es legítimo o no, y que tiene que haber mediación de violencia con armas en la mano, vamos a decirlo así, para que esto se denomine golpe de Estado. Como esa es la definición de la RAE, con ella nos quedamos. Luego para nosotros la sublevación de Jaca va a ser un golpe de Estado, porque hay armas, y la sublevación de Cuatro Vientos será un golpe de Estado porque hay armas. Todo ello compone el levantamiento republicano, cuyo máximo responsable pues, es Niceto Alcázar Zamora por haber sido el presidente de ello, y el resto pues se van a considerar ejecutores. Bueno, pues nada, se elige al almirante Aznar, un señor que venía de Cartagena, que Miguel Maura dijo que venía geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna. Es un señor que no tiene ningún tipo de experiencia política, nadie entiende muy bien por qué se elige a este hombre. Entiendo que es fácilmente manejable por todo lo que rodea al rey. Elige un gobierno a base de antiguos conservadores, mucha gente con títulos nobiliarios, ¿no? Marqués, conde, duque, etcétera. O sea, es un poco más de lo mismo, donde ya se aleja la parte militar que había tenido pues el directorio o luego el general Berenguer. Berenguer queda como ministro del ejército, directamente no se le desplaza completamente el gobierno, o sea, va a ser parte de ese gobierno monárquico, y esto va a tener lugar el 18 de febrero. Todos son parte de la oligarquía tradicional y todos son parte de un régimen que se niega a modificar sus mayores males y que evidentemente eso pues, a la postre pues, va a resultar pues, muy negativo para ellos, ¿no? En este gobierno, nombres que les suenen a ustedes, pues mire, está como ministro de la Presidencia el almirante Aznar, ministro de Estado el conde de Romanones, una vez más, el ministro de Gracia y Justicia va a ser el marqués de Alucemas, que es García Prieto, otra vez más. O sea, los dos líderes liberales del Partido Liberal Conservador, y dejan fuera a los del Partido Conservador, a Sánchez Guerra y compañía, ¿no? El ministro de Ejército será Berenguer, y bueno, con nombres que les suenen a ustedes, de la Cierva va a ser ministro de Fomento, va a formar parte de este gobierno, el duque de Maura será el ministro de Economía,
Bugallar, el ministro de Gobernación. Bueno, pues como vemos es lo de siempre otra vez, que vuelve tras los 8 años de paréntesis, ¿no?, que tuvieron las dictaduras del general Primo de Rivera y después del general Berenguer. Empieza a haber algaradas, empieza a haber movimientos en la universidad. Curiosamente son los hijos de todos estos que decimos, ¿no?, los que empiezan a levantarse en las universidades. Es algo que suele suceder, porque en ese momento, ¿quién tiene dinero para llevar a sus hijos a las universidades? Pues lógicamente, sobre todo la gente que viene de la burguesía, los altos funcionarios, los militares, que sin ser altos funcionarios, bueno, pues tenían ese acceso también para sus familias, funcionarios de Hacienda, etcétera, etcétera. Estos empiezan como digo, a leer manifiestos en las universidades, a promulgarse a favor de los detenidos, y el Comité Revolucionario, que se encuentra en prisión, pues vive en prisión a todo lujo. Allí reciben visitas, hacen declaraciones a la prensa, constantemente, bueno, pues solo le falta dar mítines dentro de la cárcel. Tienen unas condiciones de vida que no se asemejan en absoluto al resto de los presos. Esto, evidentemente, debilita al régimen. De cara al exterior, se ve que el régimen no es capaz de lidiar con esto, ¿no? El 17 de marzo se fija ya el calendario electoral. El 12 de abril serán las elecciones municipales, el 3 de mayo las provinciales, el 7 de mayo las de diputados y el día 14 las de senadores. Como hemos dicho antes, 4 llamadas a las urnas. Bueno, ya como ustedes saben, solamente las del 12 de abril se iban a celebrar, el resto no llegó a producirse jamás. Bueno, y el juicio empieza el día 20 de marzo. El juicio va a ser un espectáculo casi de masas. Los enjuiciados van a hacer un poco lo que les da la gana. El primero que va a coadyuvar es el propio presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que era el general Burguete. El general Burguete, que era un militar ilustrado, en 1922 y 1923, antes de la dictadura, había sido el alto comisario en el protectorado, si recuerdan ustedes, precisamente sustituyendo al general Berenguer. Burguete era un laureado de la guerra de Cuba, que había obtenido la Cruz Laureada de San Fernando, luego tenía varios ascensos por méritos de guerra, con experiencia, como decimos, en África. Un buen militar, un escritor, era pues una persona que se puede considerar dentro de la generación militar del 98, una generación de escritores donde la pluma y la espada vuelven un poco a renacer, como había sucedido en el siglo XVII, ¿no? Bueno, pues con Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, el propio Cervantes, que habían sido soldados también. Burguete, fíjense, llegaría a pedir luego en 1931 su ingreso en el Partido Socialista, que no fue aceptada. Durante la dictadura había tenido cargos también, pero poco a poco su tendencia se había ido hacia la izquierda, hasta el punto, como decimos, de que en el mismo año en el que es el presidente del tribunal, unos meses después va a pedir su ingreso en el Partido Socialista Obrero Español. Luego, bueno, pues no sé si era el mejor para llevar ese juicio a término, habida cuenta de que ya se le veía al plumero como republicano, por lo menos. Bien, el fiscal va a pedir 15 años para Aniceto Alcalá Zamora y 8 años para el resto de los ejecutantes, porque así lo denomina, como ejecutantes, por el delito de rebelión militar. Este delito, que con la ley antigua habría sido bueno, pues cadena perpetua, al no haber matado a nadie, como le había pasado a los que habían sido acusados de rebelión militar en Jaca, a los capitanes Fermín Galán y García Hernández, que habían sido fusilados. Bueno, pues el Comité de la República, el Comité Revolucionario, perdón, es por una norma nueva, había habido una modificación de la norma, pues se les aplica esta nueva norma, como digo, y el fiscal pide 15 años y 8 años. Todos se levantan y hacen alegorías a la República. Bueno, en principio es incluso hasta un reto permanente en el Palacio de Gracia y Justicia, donde, bueno, pues por ejemplo están citados a las 3:30 y se presentan una hora más tarde porque no tienen tiempo para comer, acuden al juicio en sus propios vehículos, sin que sean llevados por vehículos de la Guardia Civil ni de la policía. Ellos conducen sus propios coches, sin escolta. Bueno, tanto los acusados como los defensores comían en el propio Tribunal Supremo, invitados evidentemente por el decano del Colegio de Abogados y por el secretario, que eran Ángel Osorio por un lado y por otro lado el propio Miguel Maura, que era uno de los encausados, ¿no? Y Ángel Osorio, que era uno de los abogados defensores. ¿Quiénes van a ser los abogados defensores? Bueno, pues van a ser Sánchez Román,
hay varios, pero vamos a centrarnos en los que ustedes probablemente tengan, o nos suenen un poco más, ¿no? Porque si no nos perdemos en nombres y es complicado. Pero hay tres fundamentalmente, que son Sánchez Román, Victoria Kent, Jiménez de Asúa y Ángel Osorio Gallardo. Bien, Ángel Osorio, que es importante porque este era catedrático de Derecho de la Universidad de Madrid, de la Universidad Central, es uno de los que defiende a Unamuno y en 1926 fue deportado a las Islas Chafarinas y allí estuvo una temporada por estar en contra de la dictadura. Luego es parte, digamos, de eso que se van a autodenominar como trabajadores de la inteligencia. Osorio es uno de los que decimos se puede catalogar como monárquico sin rey. ¿Por qué digo esto de los trabajadores de la inteligencia? Hay un episodio que probablemente se puso muy de moda cuando Amenábar hizo la película sobre Millán Astray, el episodio de Miguel de Unamuno, donde Millán Astray dice muere a la inteligencia, ¿no? Y esto evidentemente pues ha tenido muchas connotaciones de toda la vida, porque es fácilmente interpretable como que está en contra de cualquier tipo de inteligencia, cuando en realidad Millán Astray a lo que se refería era a esta corriente de intelectuales a los que él probablemente pues detestaba, ¿no? Porque era un hombre de acción y que él consideraba, y estamos aquí viendo dos posturas completamente radicales y llevadas a un extremo, tanto de un lado como otro. Millán Astray probablemente pensaba que pues a España se defendía de otra manera, arriesgando su vida, como él había hecho en multitud de ocasiones, y que todo lo demás pues eran un poco discursos al viento, ¿no? Que no servía de mucho esa corriente de trabajadores de la inteligencia. Luego, cuando dice muere la inteligencia, probablemente se refería a este tipo de corriente, ¿no? Mientras que, los demás pensaban que los militares, había habido en España una especie de pretorianismo y habían tenido demasiado protagonismo en la historia española, y ese militarismo pues había llevado primero a la dictadura de Primo de Rivera, contra la que se manifestaron abiertamente en contra, de los pocos que se manifestaron abiertamente en contra. Ya vimos que incluso el Partido Socialista convivió con la dictadura. Y pues cualquier cosa que tuviera que ver con el ejército y con las guerras, etcétera, etcétera. Bien. Perdón por este inciso. De los abogados, Victoria Kent, la vamos a ver porque va a ser precisamente, luego será miembro del Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, y la veremos debatiendo contra Clara Campoamor, Victoria Kent en contra del voto femenino. Eso ya tendremos un capítulo específico, como decimos. Ángel Osorio, uno de los monárquicos sin rey, totalmente monárquico, había sido maurista, y esto yo creo que lo hemos dicho antes. Y Jiménez de Asúa, que a todos ustedes también les sonará probablemente, ¿no? Bien, durante todo este proceso, la mitificación de García Hernández y de Fermín Galán es ya pública y notoria. Durante los días del juicio, como verán, aquí nos hemos basado en dos periódicos fundamentales. El Heraldo de Madrid, bastante afín a la República ya, a este comité revolucionario, y la Correspondencia Militar, que es pues un poco vocera de la versión oficial del régimen. Con lo cual, aunando las dos, pues podemos ver un poco qué estaba pasando en aquellos días. El Heraldo de Madrid habla de que la llegada al juicio de los miembros del Comité Revolucionario implica algarabías, la gente les aplaude, insiste incluso en portada sobre las madres de los dos capitanes fusilados, pues en una victimización evidente. También habla de la mujer de Ramón Franco. Hay una suscripción popular para paliar los gastos o para que aporten dinero para las familias de los fusilados. O sea, se hace una victimización y por lo tanto se mitifica a los dos capitanes por encima de todo, y les sirve al mismo tiempo que estos que están sufriendo el juicio pues son catalogados como héroes, ¿no? por gran parte de la opinión pública. En el juicio se deja entrar a la gente de fuera, la gente se levanta a aplaudir cada vez que interviene alguno de los encausados. Alcalá Zamora, cuando le preguntan si reconoce el manifiesto, un manifiesto firmado por él, donde se proclamaba la República, dice que por supuesto que él lo ha firmado. Todos de forma además altiva afirman que han firmado el manifiesto y que están orgullosos de haberlo hecho.
Incluso hay uno de ellos que no lo había firmado, pero dice que se le anote como que lo había firmado también, que está completamente de acuerdo con él. Aquí Alcalá Zamora va a hablar de Casares Quiroga, de que se intenta parar el golpe, manda a Casares Quiroga a Jaca, pero no lo consigue parar. Luego la versión que dimos de Casares Quiroga es refrendada por el propio Alcalá Zamora durante el juicio. Bueno, al final el juicio, vamos a decirlo entre comillas, fue un poco un cachondeo, ¿no? Sirvió para que la prensa, bueno, pues realzara muchísimo a aquellos que estaban enjuiciados, impusieron sus propias normas, les sirvió para dar mítines políticos de cara a la galería y les dio muchísima publicidad, no solamente en España, sino también en el exterior, desde donde estaban siendo también mitificados Francesc Macià y Ramón Franco Bahamonde, que ya estaban en Bruselas, y como hablamos hace poco de aquel famoso abrazo. Luego todo lo que se pone en contra de la monarquía, de lo que había sido la dictadura, empieza a estar de moda y empieza a mitificarse, ¿no? El juicio se salda con condenas de 6 meses, prácticamente no hay ninguna condena, prácticamente queda en nada, porque, bueno, pues Alcalá Zamora es puesto en libertad el 26 o el 27 de marzo, apenas unos días después. O sea que básicamente el juicio solo sirve para que la prensa se haga eco de ello y que haya, bueno, pues una publicidad por parte de muchos medios de comunicación que les viene muy bien a los republicanos, porque de esa manera se dan a conocer ante la parte del pueblo que aún no los conocía. Luego vamos abocados a las elecciones del 12 de abril. ¿Por qué aceptan los republicanos las elecciones del 12 de abril? Pues es algo que vamos a ver en el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo trataremos en profundidad las famosas elecciones del 12 de abril y la proclamación de la República del día 14. ¿Qué pasa mientras en las universidades? Justo durante los días que se está produciendo el juicio, en la Universidad de Medicina, luego posteriormente también en la de Veterinaria en Madrid, hay tiroteos contra la Guardia Civil. Son auténticas batallas campales, donde se disparan de un lado y de otro. Muere un guardia civil. Hay resultados heridos de bala varios estudiantes. O sea, los disturbios son cada vez mayores. La Guardia Civil participa a caballo haciendo cargas contra los estudiantes. Los disturbios empiezan a ser mucho más graves. El día 28 de marzo, ya ha finalizado el juicio, liberados el Comité Revolucionario, en la Universidad de Barcelona, por ponerles un ejemplo de cómo estaba el ambiente, los estudiantes declaran la República directamente. Evidentemente esto no dejaban de ser proclamas populistas, porque no iban a término de nada, pero para que se den ustedes cuenta qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, porque son los días previos a las elecciones del 12 de abril. 28 de marzo, 12 de abril, prácticamente no queda nada, y sin embargo vamos a ver cómo se organizan rápidamente los republicanos para abordar o afrontar esas elecciones. Y nada más, esto es todo por hoy. Les llamo a que vean el siguiente capítulo una vez que se publique. Probablemente nos lleve otra semana hacerlo, ya me perdonarán ustedes, pero estamos muy cargados de trabajo desde el punto de vista profesional y me cuesta cada vez más sacar horas para poder hacer estos vídeos, al menos hasta que llegue el mes de julio y tengamos más tiempo por el tema del periodo vacacional. Les agradezco mucho todo lo que hacen compartiendo los vídeos, dándole al me gusta y bueno, pues muchas gracias por estar ahí de nuevo. Nos vemos en el siguiente. Gracias.